Hola, soy Garp y en el vídeo de hoy vamos a ver si podemos reparar este equipo de sonido para una buena causa. Os recomiendo quedaros hasta el final del vídeo porque hay sorpresas. Así que dentro intro. Bueno, pues antes que nada os voy a contar así un poco la historia del equipo, y es que este equipo me lo ha prestado la asociación del Fiandón Berciano para ver si podíamos arreglarlo y ponerlo a funcionar. Para los que no conozcáis, esta asociación es una asociación en defensa de los derechos del mundo rural y aboga pues por todo el tema de reutilización, de darle una nueva vida a productos y cosas así, el reaprovechamiento de cualquier recurso y de que no se tiren pues las cosas. Entonces, este equipo se lo han encontrado en la chatarra, en un vertedero. Entonces vamos a ver si podemos hacerlo funcionar. Ellos lo han limpiado y lo han mirado así un poco. Este equipo es un eBench KH2222, como pone aquí, es un home cinema. Y entonces pues vamos a ver si podemos ponerlo a funcionar para que lo puedan utilizar para los actos que den. Como por ejemplo pues alguna representación teatral, actos culturales y demás, como ya han realizado. Así que bueno, si queréis informaros un poco más acerca de esta asociación, os voy a dejar el link en la descripción a su página web para que le echéis un ojo. Entonces bueno, de este equipo ya os digo que es un home cinema y esta unidad es el subwoofer. Aquí en este subwoofer tenemos las entradas y salidas de sonido y también lleva dentro pues toda la placa de potencia, que es la encargada de procesar las señales de entrada, amplificarlas y meterlas a la salida del equipo. En este equipo lo han encontrado con el subwoofer y 4 altavoces, pero he estado buscando el equipo en internet y este equipo necesita de una unidad que se conecta aquí a este puerto, que es el Display Link, como le llama el propio equipo, y esta unidad también, si veis aquí que pone una C, es la que tiene el altavoz central de este equipo, porque este equipo, al ser un home cinema, es un equipo 5.1 surround, pues lleva 4 altavoces, delantero derecha, delantero izquierda, trasero derecha, trasero izquierda, lleva el subwoofer y llevaría también un altavoz central. Entonces, ¿qué pasa? Que nos falta esa unidad. Así que vamos a ver si podemos hacer funcionar este equipo sin esa unidad. Vamos a comprobar que el equipo funcione correctamente y ver si podemos hacer algo con él. Entonces, bueno, a mí ya me lo han entregado así, más o menos medio vaciado. Como veis, ya está abierto. Y bueno, pues aquí os voy a describir así un poco cómo es todo el equipo. Tenemos aquí la entrada de alimentación de 220 o 230 más bien. Y bueno, pues aquí tenemos como un pequeño circuito que adecúa toda la señal de entrada. Este circuito, pues tenemos aquí unos pequeños filtros, unos varistores para evitar sobretensiones y demás, tenemos unos condensadores y unas bobinas de filtro y además también tenemos un fusible de protección para el equipo, como veis ahí. Después, a través de estos cables viene por aquí y van a ese transformador, que es un transformador toroidal. Los transformadores toroidales se suelen utilizar bastante en sonido y bueno, son la forma de los transformadores pues más eficiente que hay. Tienen muy pocas pérdidas y bueno, pues otorgan también una buena calidad. Entonces, esta salida del transformador viene por aquí, son estos cables, y este transformador tiene tap central, como veis aquí, tiene una salida en menos, una salida en 0 voltios y otra salida en positivo, que si no recuerdo mal, ahora mismo creo que otorga una salida de 30 voltios. Este transformador. Entonces, bueno, de aquí toda la señal de alimentación vendría a esta placa, que esta placa de aquí abajo, como veis, pues tiene ahí unos cuantos transistorillos, que podríamos llamarle, por así decirlo, y tiene pues por aquí una serie de componentes que ahora veremos pues qué son esos componentes. Esta sería lo que se conocería como la placa de potencia, la placa que estaría encargada de tomar la señal de entrada, por ejemplo la señal de nuestro móvil que le metemos al equipo, aumentarle la potencia de esa señal y meterla hacia los altavoces. Después aquí tenemos otra placa, que bueno, esta placa ya parece algo más complicada, pero bueno, todo es ir siguiendo las pistas e ir viendo qué circuitos integrados podemos encontrarnos para ir descubriendo las placas. Entonces, este equipo, como veis aquí, tenemos esta serie de entradas, estas 3 entradas, que serían una entrada L y R de auxiliar,
una de televisión, otra de un reproductor de CDs, y estas entradas no serían con sonido en surround, serían solamente izquierda y derecha. Y después podemos encontrar aquí pues una entrada para DVD o con audio surround, que como veis pues podemos seleccionar entre estas tres entradas o entre esta entrada, la entrada surround, que tendríamos aquí pues delantero derecha, delantero izquierda, trasero izquierda, trasero derecha, el altavoz central y el subwoofer. Aquí tendríamos pues todas las entradas por si quisiéramos conectar un equipo surround. Después aquí tendríamos el display link, que sería donde conectaríamos la unidad que nos falta, y esta unidad sería la encargada de enviarle las señales digitales a esta placa y sería la que nos gobernaría o la que nos controlaría pues las entradas que le estamos metiendo al equipo, el volumen, el tono y demás. Y después aquí tendríamos ya pues la salida a todos los altavoces, delantero izquierda, delantero derecha, el altavoz central, trasero izquierda, trasero derecha, y la salida pues para el subwoofer nos sale ya de la placa de potencia directamente y está ahí conectada. Son esos cables que veis ahí, ese, el rojo y el negro. Y bueno, pues ahora vamos a desmontar el equipo, vamos a ver las placas más en detenimiento y vamos a ver si estas placas podemos obtener pues alguna salida de ellas, si funcionan. Bueno, pues aquí ahora en las placas lo primero que vamos a hacer va a ser identificar los diferentes conectores. Aquí este conector obviamente es el de la señal digital de entrada, que como veis pues yo creo que la comunicación sería por serial más o menos. Tenemos aquí el SCL, SDA, LATC o Latch, Data y el Clock. Entonces esto podría indicarme que sería una conexión serial o por I2C. Podríamos fabricar un módulo, a lo mejor, que podríamos conectar aquí mediante un Arduino y demás, que le envíe las diferentes señales de sonido y podríamos hacer funcionar el equipo tal vez a través de esto. Yo, mis conocimientos en programación y de esta serie de comunicaciones y demás, pues no es tan grande. O sea, yo ahora mismo la verdad es que tampoco me vería muy capaz de hacer funcionar este equipo de esta manera. A lo mejor mirando documentación online podríamos hacerlo funcionar. Podéis decirme ahí abajo en los comentarios y lo miramos. Pero yo en un principio pues la idea que mejor vería era la de, como ellos solamente necesitan el equipo para reproducir música y pues solamente necesitan que dé salida izquierda y derecha, podríamos tal vez buscar la salida izquierda y derecha y meter directamente ahí una señal de sonido y aprovechar de esta forma el equipo. O tal vez lo que podríamos hacer sería directamente pues eliminar esta placa, fabricar un circuito preamplificador con el que podríamos controlar tal vez los bajos, medios y agudos y meter la salida pues a esta placa amplificadora y que ya nos saliera pues para los diferentes altavoces. Así que vamos a ver si en la placa podríamos hallar alguna de estas salidas. Entonces vamos a continuar aquí con la búsqueda así más o menos y primero pues vamos a identificar así un poco los conectores. Aquí en este conector, no sé si lo podéis apreciar muy bien, como veis pues nos pone SL, SR, C, FL, FR y SW. Entonces esto me indicaría que aquí tendríamos las entradas, pasarían a través de toda esta circuitería y después aquí tendríamos ya la salida de la señal adecuada y ajustada para ser amplificada. Entonces a través de este conector ya vemos que tenemos pues la salida de las señales y ya irían directamente a la amplificación. Aquí en este otro conector pues vemos que tiene indicaciones de tensiones, pues vemos 9 voltios, ground, que es tierra y demás. Entonces este bueno es simplemente un conector de alimentación para esta placa. Después aquí tenemos este otro conector, o bueno, tenemos los cables directamente soldados a la placa y bueno, estos básicamente, si le damos la vuelta a la placa y seguimos las pistas, van a estos conectores que son los de los altavoces. Entonces este sería ya el circuito pues de retorno, por así decirlo, los cables de retorno que nos llevarían la señal a los altavoces. Entonces bueno, lo primero que voy a hacer yo va a ser desconectar este conector, vamos a quitarlo de aquí, de la placa amplificadora, y vamos a comprobar que la placa amplificadora funcione metiéndole una señal a través de este conector.
Vamos a poner un altavoz aquí en la salida y vamos a ver si esta placa funciona. Si esta placa funciona, aunque esta no funcionase, podríamos hacer funcionar el equipo, pero si esta placa no funciona, tendremos que repararla. Cierto es que esta placa es la más sencilla de reparar. Si se estropea esta placa, pues la podemos reparar perfectamente. Así que pues vamos a ello. Bueno, pues antes que nada vamos a analizar así un poco lo que tiene cada placa. Aquí, como veis, esta es la placa amplificadora. Tenemos el disipador de calor para toda la parte de potencia, pues disipar y demás, el calor residual. Entonces aquí tenemos la entrada de alimentación para la placa. Tendríamos unos fusibles de protección. Después esta entrada, como nos viene del transformador toroidal que vimos antes, necesita ser rectificada. Entonces aquí tenemos un puente rectificador de diodos. Y esto lo que hace es transformar la corriente alterna en una corriente continua pulsada. Después tendríamos aquí estos dos condensadores que son de bastante capacidad, como veis, de 25 voltios y 6800 microfaradios. Y estos condensadores lo que harían sería estabilizarnos esa corriente pulsada y filtrarla. Tenemos dos, uno para cada tensión, uno para la negativa y otro para la positiva. Después tenemos aquí estos tres que en un primer momento podríamos pensar que son transistores, pero estos no son transistores, sino que son reguladores de tensión. Como veis aquí, tenemos salida de menos 12, de 12, de 5 voltios, entonces tendríamos aquí, si os fijáis, en la propia placa lo pone además. Tenemos un 7909, un 7809 y un 7809. Entonces estos serían reguladores de tensión que lo que harían sería pues entregarnos las diferentes tensiones que necesitamos en nuestro circuito. Después por aquí también tendríamos una serie pues de condensadores de filtro y demás. También tendríamos pues las diferentes resistencias. Y aquí, esto que podríamos pensar que son transistores, porque bueno, como tenemos un transformador toroidal, podríamos pensar que este amplificador pues utiliza, o su topología podría ser de clase A o de clase AB o demás. Pero esto no son transistores, como veis ahí no tienen 3 patillas, sino que tienen 5. Pues estos son circuitos integrados que son amplificadores, son circuitos integrados amplificadores. Podríamos quitar estas chapitas y mirar la placa de características de los transistores o de estos propios circuitos integrados y veríamos que así es. Entonces vamos a darle la vuelta así a la placa y bueno, pues como veis aquí, estas serían las diferentes salidas de las alimentaciones y aquí tendríamos las entradas que os comentaba antes, que vienen a través de este cable al circuito. Entonces, como veis, aquí nos pone ya lo de C, SW, FR, FL y demás. Tenemos aquí pues todas las inscripciones. Entonces podríamos ir siguiendo más o menos a dónde van todas aquellas señales. Entran por aquí, pasarían a través de unos puentes por aquí, vendrían aquí y se irían repartiendo cada señal pues a cada uno de los amplificadores. Tenemos aquí que estos dos, por ejemplo, estos dos últimos serían para el subwoofer. Después tendríamos que este nos pone FR, que sería para el altavoz delantero derecho. Después este otro sería para el C, que sería para el altavoz central. Después tendríamos este otro, que sería para el SL, supongo, porque no veo ninguna inscripción, que es para el altavoz trasero izquierdo. Este es para el SR, el altavoz trasero derecha, y este, que se me ha olvidado mencionarlo, es para el altavoz delantero derecha, el FR. Entonces, como veis aquí, tendríamos un amplificador para cada canal. Si solamente tuviéramos un amplificador, todas las señales se mezclarían y no tendríamos las diferentes salidas. Entonces, por eso se ponen varios amplificadores para otorgar las diferentes salidas. Entonces, por aquí tendríamos la entrada, se dividirían aquí entre los diferentes amplificadores y de estos amplificadores ya vienen por aquí, por estas pistas que, como veis, además están reforzadas así un poco con estaño para aguantar más amperios de salida, y ya vendrían aquí, que estos ya serían las salidas a los altavoces. Después aquí tendríamos la salida para el subwoofer y aquí, bueno, pues tenemos eso, la entrada de alimentación, el puente rectificador, los condensadores de estabilización y demás. Estos son las conexiones de los fusibles, perdón. Esto sería el puente rectificador y aquí tendríamos los dos condensadores de filtro.
Y esta sería pues básicamente la placa de amplificación. Si yo conectase esta placa de amplificación a los altavoces aquí y después le metiese por aquí una entrada de sonido, podría comprobar que esta placa funcionase. Pues vamos a hacerlo y vamos a ver si funciona esta placa. Si esta placa funciona, entonces ya podemos mirar de hacer alguna otra cosa, como lo que os comentaba antes de construir un circuito preamplificador en el caso de que esta placa no funcione, o de construir un circuito que nos hiciera funcionar esa placa en el caso de que esa placa funcionase. Entonces vamos a ver si esta placa funciona y así, sabiendo eso, ya sabemos que no tenemos que reparar esta placa. Pues bien, vamos a conectar ahora la serie de conectores de alimentación y de salida, el subwoofer, el del transformador, y vamos a conectar solamente los de salida de esta placa para probar las diferentes salidas sin tener que pues andar conectando ahí sobre estos pines. Ahí. Bueno, pues vamos a tomar aquí ahora uno de los cables de audio que tengo para la prueba y voy a conectarlo aquí a esta salida, que es la FL, va a ser la que empecemos probando, que es el del altavoz delantero izquierdo. Y bueno, pues vamos a comprobarlo en este altavoz, que es el único que tengo, porque solamente necesitaba uno para realizar estas pruebas. Los demás altavoces pues no me hacían falta, así que no me hizo falta andar cargando con ellos. Con uno me es suficiente para realizar las pruebas. Entonces vamos a dejar todo esto por aquí y vamos a comenzar ya con las pruebas. Vamos a enchufar el equipo. Como veis, para estas conexiones pues no me hace falta conectar ni la alimentación ni la entrada de esta placa. Es mejor dejarlas desconectadas porque así pues nos evitamos que le entren señales a esta placa y tal vez pues dañarla de alguna manera. Entonces solamente utilizo esta conexión, que es la de salida. Bueno, pues lo primero que todo vamos a localizar un punto de masa. Tengo aquí mi sonda con la que voy a meterle la señal de entrada con este generador de funciones que tengo. Y entonces, bueno, aquí le he puesto una pinza de cocodrilo para que me sea pues mucho más fácil andar realizando las conexiones. Entonces vamos a buscar un punto de masa que ponga GND y aquí podemos encontrar varios en la placa. Podemos encontrar en muchos sitios la inscripción de GND, pero yo creo que aquí, a ver, tal vez en este puente, sí, en este puente podría conectar la masa del circuito. Vamos a comprobarlo de todos modos con el multímetro para evitar pues realizar cualquier cortocircuito. Vamos a ver que donde conectemos esté bien. Probamos la continuidad de las puntas y bien. Vamos a ver si este punto está conectado con el de entrada. Vale, está conectado. De todos modos, bueno, ahí se ve perfectamente que la pista está conectada. Entonces ahí tendríamos conectada la masa de la entrada, o sea, la masa de este conector. Entonces ahora yo aquí en el conector voy a ir leyendo. Veo que pone SL, SR, C, FL, FR y SW. Entonces vamos a conectarlo. Como aquí hemos conectado al FL, vamos a ver si en la salida del FL obtenemos algo. Importante encender el equipo también en la conexión si queremos obtener una salida de él. Entonces, bueno, voy a probar con 10 voltios. Sí. Y no sé si se escucha, pero si le subo aquí la amplitud, voy a acercaros el micro. Ahora está desconectado, pero si yo le meto la salida, si le cambio la frecuencia de la señal. Si le cambio ahora la frecuencia de la señal, también debería de cambiarme el sonido. Vamos a ponerle, por ejemplo, 10.000 hercios ahora. Se vuelve el sonido pues más agudo. Vale, pues la primera
se vuelve el sonido pues más agudo. Vale, pues la primera salida, el altavoz delantero izquierdo, vemos que funciona, esa tapa funciona. Vamos a probar ahora con las demás. Vamos a ir alternando entre las diferentes entradas y entre las diferentes salidas. Tengo ahora conectado el equipo al delantero derecha y vamos a probarlo. Como veis funciona perfectamente, también, no sé si lo escucháis, voy a acercaros el micro. Pero bueno, yo creo que se aprecia. Entonces, bueno, yo previamente ya había probado todas las entradas y esta placa funciona perfectamente, o sea, no hay que hacerle nada. Este equipo, en principio, la etapa amplificadora funciona perfectamente. Entonces vamos a ver ahora, más o menos os voy a describir así un poco esta placa y vamos a ver si podríamos meterle alguna señal aquí para hacer funcionar esta placa y que funcione todo el equipo. Entonces vamos a desconectarlo de aquí y os voy a enseñar así la placa. Bueno, pues aquí tenemos entonces la placa de entrada del circuito, o sea, toda la parte de preamplificación y adaptación de las señales de sonido para después enviarlas a la placa amplificadora y amplificar esas señales hasta los altavoces. Entonces vamos a ir identificando todos los circuitos integrados que podemos encontrar en esta placa. Bueno, pues primero tenemos aquí estas tres entradas que, si recordáis, tendríamos entrada de auxiliar. Esta entrada tiene dos canales, izquierda y derecha, entrada de televisión y entrada del CD. Pues esta entrada iría hacia este multiplexor, que este multiplexor es un CD4052B, que es un multiplexor de dos canales 4-1, o sea que tendría cuatro entradas. Podríamos seleccionar entre cuatro entradas y estas entradas podrían tener dos canales. Es como un multiplexor, es como un interruptor, y dependiendo de la señal que le metamos, una señal digital, nos seleccionará entre las diferentes entradas que tiene. También estos multiplexores podrían utilizarse como salida, por ejemplo, pues meterle una entrada de dos canales y repartirla entre cuatro. Bueno, repartirla no sería el término adecuado, sino más bien seleccionarla entre cuatro entradas. Entonces aquí tenemos tres entradas y la cuarta sería para cuando estas entradas no son las seleccionadas, para que así pues no haya problemas de interferencias y demás. Después, aquí abajo podemos encontrar estos dos multiplexores también, que estos multiplexores son unos CD4053B, si lo podéis apreciar ahí bien. Y estos son multiplexores triples o de tres canales y tienen entrada 2-1. Y entonces estos multiplexores lo que se utilizan es básicamente pues para seleccionar entre la entrada surround, esta de aquí, o para seleccionar pues entre la entrada estéreo. Después estas señales, pues una vez las hemos seleccionado con estos multiplexores, las envía a este circuito integrado de aquí que vemos. Y este circuito integrado es un QS7785CF y este circuito básicamente lo que hace es generarnos una señal surround a partir de una señal estéreo. Por ejemplo, si nosotros seleccionásemos la entrada L y R de televisión, de CD o del auxiliar, este circuito sería el encargado de transformarnos esa señal en surround. Porque si vosotros pensáis, aquí, como veis, pues tenemos unas cuantas salidas para diferentes altavoces. Pues, ¿cómo podemos crear las salidas para esos altavoces? Si, por ejemplo, aquí pues vemos 5 altavoces y aquí solamente tenemos una salida pues para 2 altavoces. Pues bien, este circuito sería el encargado de crearnos esa señal y repartirla entre los diferentes altavoces. Os voy a ir dejando en la pantalla, bueno, supongo que ya lo habréis ido viendo, una pequeña así captura del datasheet de cada circuito que vamos a ir viendo, así para que más o menos veáis un poco su construcción interna. Pasamos aquí ahora a este otro circuito integrado, que sería el siguiente. Una vez pues tenemos aquí seleccionadas las entradas y demás, vendrían hacia este circuito integrado. Y este circuito integrado es un M62446FP, que este circuito lo que hace básicamente es un control de volumen y tonos. Nosotros tendríamos aquí nuestra entrada y este circuito
de 6 canales estaría encargado de regularnos el volumen y el tono de nuestra señal de salida, la que le entregaríamos ya a la placa amplificadora a través de estas conexiones, como veis aquí. ¿Veis que vienen por aquí y se conectan aquí? Pasan a través de una serie pues, de resistencias, condensadores de filtrado y demás, y vendrían aquí, y también pasan a través de algunos circuitos integrados que ahora veremos. Este controlador de volumen y tonos también, como veis, está pegado aquí a la entrada serial, y es que si miráis en el datasheet, este circuito integrado está controlado mediante serial de 3 pines. Revisando el datasheet también podríamos mirar más o menos pues, la fórmula de hacer funcionar este circuito integrado. Así que bueno, yo creo que estamos dando unos buenos pasos tal vez hacia construir un pequeño circuito y hacer funcionar este equipo. Entonces después de este circuito integrado vendría algunas señales hacia estos amplificadores operacionales que bueno, podrían decirse, o yo pienso más o menos que podríamos utilizarlos o los utilizan como buffer o como adaptador de impedancias o simplemente pues como amplificador o las tres a la vez, supongo. Entonces este básicamente es un RC4558, estos tres, y son amplificadores operacionales duales. Tenemos dos amplificadores operacionales aquí dentro de este circuito. Y bueno, pues yo creo que eso, que si están conectados, yo creo que, no me he fijado muy bien, pero creo que sí, que algunos están conectados a la salida de este circuito integrado, pues tendrían alguna función pues de adaptar señales de salida. Entonces, muy bien. ¿Qué circuitos tendría que hacer funcionar para que el equipo funcionase tal cual está? Pues tendría que meterle una señal por aquí digital y entonces con esta señal digital, si es adecuada, esa señal digital se encargará de hacer funcionar estos circuitos, estos multiplexores, y me seleccionará entre las diferentes entradas que yo quiero y después, dependiendo de la entrada que yo haya seleccionado, con este circuito, si por ejemplo selecciono entrada estéreo, me seleccionaría, me crearía la señal surround, y si no, pues si selecciono entre una entrada surround ya directamente, este circuito pues no nos es necesario. Después, esa señal digital también controlaría este circuito integrado, que es el de volumen y demás, y ya nos metería esa señal hacia la placa de amplificación. Entonces, como veis, yo creo que aquí podéis ver la complejidad de hacer funcionar esta placa. Yo ya os digo que no me conozco muy bien el protocolo serial de comunicaciones, entonces no sabría ahora mismo hacer funcionar esta placa. ¿Qué podría hacer también? Podría unir estas salidas, un circuito preamplificador que básicamente pues con ese circuito podría meterle tal vez también como un crossover y demás y seleccionar pues las diferentes salidas, subwoofer y demás. Pero yo la verdad es que ahora mismo tampoco tengo mucho tiempo de ponerme a crear, pensar un circuito y demás. Sé que hay muchos por internet y podríamos utilizar cualquiera de internet, entonces yo casi que prefiero dejar eso hacia más adelante. Esto es para una asociación, no es un trabajo que quiero hacer para mí. Este equipo no lo voy a utilizar yo. Este equipo se le va a dar un uso más profesional y el funcionamiento de este equipo va a tener que ser bueno. O sea, no se puede permitir que este equipo deje de funcionar. Si estás en medio de un acto, el equipo se estropea y te deja de funcionar, búscate la vida. Podría modificar este equipo, podría hacerlo funcionar y como ellos me han pedido, solamente ellos necesitaban una salida estéreo porque simplemente pues bueno, era para poner así música y demás en los actos, y podría hacer un circuito para simplemente pues dejar este equipo en estéreo y que no sea surround. Pero a mí me gusta hacer las cosas bien, me gusta que las cosas que hago pues tengan un mínimo de garantía de funcionamiento, no quiero que estén en un acto y que se les estropee el equipo, aparte que el circuito que yo cree tal vez la entrada que le meta a esta placa a lo mejor no está muy bien dentro de las características, entonces qué mejor que utilizar la propia placa del fabricante. Así que bueno, entonces me voy a dejar ya de tanta palabrería y os voy a decir ya la solución que he tomado en este equipo. Y básicamente la solución ha sido meterme en Wallapop y ¡pum! Lo siento para todos aquellos que os pensabais que iba a crear un circuito, pero yo creo que esta sería la mejor solución para ellos. Yo podría crearles un circuito, pero a lo mejor ese circuito deja de funcionar al cabo de una temporada y no quería que quedasen, por así decirlo y hablando coloquialmente, con el culo al aire en medio de un acto. Entonces me he metido en Wallapop y yo creo que también es un acto de reutilización. Por ejemplo,
una persona, o la persona a la que le compré este equipo, le faltaba el subwoofer. Y yo creo que la persona también que tiró este equipo, el equipo que me ha dado el fiandón, le faltaba esta pieza, que esta pieza es el altavoz central y como veis aquí pues tiene las diferentes entradas y demás. Y entonces yo básicamente lo que necesitamos para hacer funcionar este equipo es el mando a distancia y es este altavoz con el display y las diferentes salidas. Aquí como veis pues tiene la conexión del display link y su cable. Entonces vamos a conectar este equipo, vamos a ver si funciona y vamos a entregarle un equipo profesional y que funciona correctamente. Yo creo que esto es un acto también pues así de reutilización, porque yo creo que la persona que había puesto este equipo en Wallapop no es capaz de hacer funcionar su equipo y yo creo que al final todo este equipo, si no lo vendiese, acabaría tirándolo a la basura y al final pues todo el esfuerzo puesto en fabricar este equipo lo habríamos perdido. Al igual que este equipo, como ya os he dicho, lo recogieron de la basura y yo creo que es que el dueño le faltaba también esa parte del equipo y dijo, va, pues como el equipo no me funciona, lo voy a tirar. Así que ahora de 2 equipos incompletos hemos hecho un equipo completo al que le darán muchísimo uso. Así que bueno, voy a montar ahora el subwoofer, vamos a probar el equipo que funciona correctamente y si así es, pues bueno, yo creo que hemos conseguido reaprovechar un circuito o un equipo que estaba pues para tirarlo a la basura. Y qué mejor pues que conservando sus características originales de fábrica. Bueno, pues llega el momento de la verdad. Ya tengo aquí todo conectado, tenemos el altavoz central, tengo aquí también un altavoz de prueba, en este caso en el canal trasero izquierdo, para que, bueno, pues veáis también que este canal funciona en principio. Así que tengo aquí el mando a distancia, que también sin el mando a distancia este equipo no funciona. Entonces vamos a ver si podemos hacerlo funcionar. Encendemos, le voy a meter la señal de sonido de entrada aquí, un vídeo. Y vamos a seleccionar, tenemos aquí una lucecita encendida, tiene seleccionada por defecto la entrada surround. Vamos a seleccionar la auxiliar. Y como veis, pues el equipo funciona perfectamente. El subwoofer funciona. Uy, he cortado la señal de sonido. Voy a dejar de mover este cable. Podemos subirle y bajarle el volumen. Sí. Subimos más, a tope. A ver si suenan los bajos también para escucharse o que se mueva el subwoofer. Bueno, sí, la verdad es que funciona perfectamente. Después también podemos seleccionar aquí balance y demás, subirle a los bajos. Y bajarle a los medios. Vamos a probar ahora otra entrada, por ejemplo la de televisión. Como veis, quito un canal, deja de sonar el trasero izquierda, solo suena el central. Quito el derecho, voy a conectar por ejemplo el izquierdo de la televisión solamente. Vamos a seleccionar televisión aquí con el mando. Como veis, solo suena el de atrás en vez del de adelante. Y si conecto ahora el derecho, también debería de sonar más el de adelante. Y así es.
Bueno, pues como veis el equipo funciona perfectamente, la verdad es que me alegro un montón de que funcione, de haber conseguido esta unidad y espero que le den muchísimo uso en la asociación y bueno, pues va para ellos con todo mi cariño. Así que nada, bueno, lamento un poco en este vídeo no haber fabricado ningún circuito ni haber pues tocado electrónica de una manera bastante grande, haber soldado, haber cortado el circuito, haber creado placas y demás. Pero bueno, yo creo que en este caso la ocasión merecía conseguir pues de un equipo o de dos equipos formar un equipo y pues entregar, yo creo que en este caso algo muy profesional o más profesional que lo que yo con mis manos pues podría fabricar. Así que nada, espero que le den muchísimo uso. Recordad que en la descripción del vídeo os dejo links a su página web y a su blog donde podréis ver todos los proyectos en los que está metida esta asociación. Bueno, pues aquí tengo ya todo el equipo listo para entregárselo. Y una cosa que pienso yo, ¿qué voy a hacer ahora con estos 4 altavoces que me sobran? Porque ellos ya tienen los otros 3 que faltan de este equipo. Lo averiguaremos tal vez en un futuro vídeo. Bueno, a ver, ¿qué sois entonces? Pues somos el Fiandón Berciano, somos una asociación cultural que creamos aquí en Martille de Arriba porque creemos que en los pueblos hace falta ocio y más recursos de los que hay. Intentamos traer a los pueblos ocio, recursos y cosas que en las ciudades tienen alcance a la mano muchas veces no valoran y en los pueblos pues la gente no tiene alcance a la mano y sí que las valora mucho más que la ciudad. Que aquí en Martille de Arriba no tenían cantina, no tenían bar. Bueno, había un pequeño bar que había en verano y ahora ya actualmente no habría ni nada. Entonces hemos decidido pues reabrir la cantina del bar y no solo reabrirla con el concepto de bar y cantina, sino pues reabrirla con un concepto mucho más amplio, montando talleres, montando exposiciones, montando charlas, etcétera, etcétera. Ahora, como podéis ver, estamos ultimando los detalles, estamos aquí reformando todo esto, porque esto antiguamente era un espacio vacío y lo hemos rehabilitado un poco a nuestro gusto, teniendo en cuenta lo tradicional también. La barra que hay es la barra del antiguo bar del pueblo. Y ahora estamos ultimando los detalles y pronto abriremos pues eso, con conciertos, con charlas, talleres, dotando al bar de un ocio que la ciudad está al alcance de la mano, pero por desgracia en los pueblos no tienen acceso a él. Pues nada, agradecer a nuestro amigo Gar que nos ha ayudado con el equipo, nos lo reparó, nos lo puso en funcionamiento y es un equipo que gracias a él aquí en el bar podremos poner películas con mucha calidad, podremos poner música, podremos hacer conciertos y podremos hacer eventos de ocio que en un pueblo no existen y gracias al equipo que nos ha ayudado, que nos ha regalado y nos ha rescatado de la basura, podremos eso. Muy bien, no. Pero no hagas esto, joder. Joder, que no se queda bien, no tienes que valer tú. Sí, joder, en plan, queda como... Yo no sé ni leer ni escribir. Y nada, ahora trata de darle. Y aquí ves, perfilando perfecto. Eso, cristianos, ¿qué haces? Filando. ¿Me dejas la chaqueta? ¿Y qué dices?